esta es la parte 4 del tutorial de brochado y corresponde al enfriamiento en el proceso de brochado. Idealmente, si un fluido de corte proporciona lubricación entre la rebaba y la herramienta, el coeficiente de fricción será reducido y el ángulo de corte será incrementado. Sin embargo, una lubricación efectiva pudiera ser difícil de alcanzar, excepto probablemente a muy bajas velocidades de corte. Los efectos del lubricante varían con las condiciones de corte y con los materiales a maquinar. A altas velocidades, los fluidos actúan principalmente como enfriadores, pero pudieran lubricar efectivamente la zona de interfase entre la herramienta y la rebaba, proporcionando un maquinado más eficiente, que a menudo resulta en un incremento en la vida de la herramienta y un mejoramiento en el acabado de la superficie. Cuando se usan herramientas de corte de carburo, es esencial el flujo constante de los fluidos de corte, a objeto de prevenir choques térmicos y las fracturas resultantes. Materiales de las piezas. Los materiales frágiles forman rebabas discontinuas y pueden ser brochados con ángulos de corte reducidos y sin rompedores de rebaba. Las fuerzas de corte son usualmente menores en hierros fundidos y en aceros de alto carbón que los requeridos para materiales dúctiles de resistencia similar, debido a la menor resistencia a lo largo de la cara de corte de la herramienta. Los materiales dúctiles producen rebabas largas, continuas y curvadas, con baja fricción y altas velocidades de corte, particularmente con materiales de baja capacidad de endurecimiento al trabajo. Se producen rebabas delgadas, con enrollamiento muy cerrado y menos distorsionadas. En este caso, se requieren rompedores de rebaba. Una alta resistencia al flujo de las rebabas, ángulos de corte bajos y materiales con una alta capacidad de endurecimiento al trabajo están asociados con altas distorsiones durante el corte y no hay mayores problemas para romper las rebabas. La adición de plomo, sulfuro y fósforo a los aceros de bajo carbono ayudan a romper las rebabas, a reducir la transferencia de material por efecto de soldadura a fricción y a mejorar la calidad de superficie maquinada. Remoción del calor. La importancia relativa de cada función del refrigerante depende de lo siguiente: A. El material siendo maquinado. B. El ritmo de corte. C. La geometría de la herramienta. D. El acabado requerido. Sin embargo, no importa cómo lo vea, la función primordial del fluido de corte es controlar el calor cerca del borde de corte. Mientras más frío, mejor. Por ejemplo, a 33 pies por minuto y con una elevación de 3 milésimas por diente, que es el ritmo de alimentación, las temperaturas del borde de corte han sido medidas a 400 grados centígrados o 750 grados Fahrenheit. Si aumentamos la velocidad de corte a 100 pies superficiales por minuto, las temperaturas se elevan a 600 grados centígrados o 1112 grados Fahrenheit. Y estas temperaturas no conducirán a una buena vida útil de la herramienta. Por tanto, habrá una pobre vida útil si no se tienen buenas prácticas para reducir las altas temperaturas en el borde de corte. Las ventajas y desventajas del agua. Como fue mencionado antes, el fluido de corte debe proporcionar tanto enfriamiento como lubricación. Para que un líquido sea más efectivo en la disipación de calor, debe tener un alto calor específico y una alta conductividad térmica. El aceite es inferior al agua a este respecto. El agua tiene un calor específico de 1 en comparación al aceite de hidrocarbono, que tiene 0.45, o sea, un calor específico más bajo. Significa que cuando comparamos iguales cantidades de aceite y de agua, para una cierta cantidad de calor de entrada, el agua dará como resultado una menor temperatura. Esto es significativo, dada la pequeña cantidad
cantidad de volumen involucrada. Pero aún más importante, el agua transfiere el calor de 2 a 3 veces más rápido que el aceite. El agua parece ser muy superior, pero hay algunas desventajas importantes. El agua promueve la oxidación y no moja muy bien el material, o sea, no tiene buena adherencia al mismo. Por tanto, se debe añadir algo al agua para que sea más resbaladiza y que moje o se adhiera mejor al material de la pieza. En otras palabras, la tensión superficial es reducida, añadiendo algunos agentes que mejoran el mojado, conocidos como surfactantes. Esto permite que el líquido de remoción del calor entre en íntimo contacto con el metal de la pieza, entendiendo que el requerimiento de transferir el calor para un refrigerante de corte es obviamente la función más importante. Entendiendo la capa de lubricación y la absorción. Los requerimientos de lubricación del refrigerante son también importantes, pero son mucho más difíciles de entender y de llevar a cabo. En prácticas de lubricación, a menudo sucede que las superficies deslizantes o en contacto no pueden ser separadas por una capa de fluido o lubricante, debido a la combinación de altas presiones entre las partes, superficies rugosas y baja viscosidad. Y este es el caso en la mayoría de las operaciones de corte de metal. Bajo estas condiciones, el contacto de metal a metal puede ser reducido usando lubricantes que contengan aditivos para promover la formación de dicha capa de absorción. Esta capa de absorción está compuesta de moléculas de lubricante que se ha combinado químicamente con la estructura atómica superficial del metal. La mejor protección bajo estas circunstancias es un aceite rico en lubricantes y con alta fortaleza de la capa o film. La capacidad de lubricación es un concepto importante y puede conceptuarse como la capacidad interna de lubricación del aceite. La fortaleza de la capa o film es un componente natural de los aceites, pero puede ser mejorada con aditivos como compuestos orgánicos que contengan sulfuros, cloruros o fósforo. Este tipo de lubricantes es conocido como lubricante de límites, debido a que está localizado precisamente en los límites o interfase entre el metal y el fluido, y por tanto también en la interfase de las dos superficies de metal en contacto. Dichas capas o films son a menudo de unas 3 o 4 moléculas de espesor, unas cuantas millonésimas de pulgada. Es por esta razón que puede esperarse que hay contacto intermitente punto a punto de los metales. Penetración del refrigerante al borde de corte. Ahora debemos considerar la penetración del fluido de corte al borde de corte de la herramienta. Es claro que el refrigerante tiene solo dos direcciones principales a donde puede ir. 1. Entre la cara de la herramienta y 2. Entre la pieza y base de la herramienta. Algunos estudios han mostrado que la presurización o el enfriamiento forzado en una o ambas direcciones es superior a otros métodos de enfriamiento y lubricación. Aún con presurización, no mucho flujo de enfriamiento correrá en cualquiera de estas dos rutas hacia el borde de corte, debido a que tanto las rebabas como la pieza se están moviendo en direcciones opuestas al flujo de líquido que es necesario. Más aún, la extremada delgadez del laberinto formado por las irregularidades de la superficie entre el material y el borde de corte de la herramienta desalienta un copioso flujo de fluido. Note que el espacio real en el que el refrigerante debe trabajar está en el rango de 50 millonésimas de pulgada o menos. La tabla siguiente muestra una comparación del tamaño de las gotas de varios tipos de fluido de corte. Imagínese dos esferas o glóbulos de aceite, una grande y una chica, rodeadas de agua, pero separadas por la capa o film. Lo aceitoso, la lubricidad, antisoldadura, etc. La fase de agua lleva o transfiere el calor. Ahora imagínese la acción en el borde de corte en un momento dado en el tiempo. El agua
es la fase de enfriamiento y el aceite es la fase de lubricación. Con diámetros más pequeños en los glóbulos de aceite, el enfriamiento y la lubricación se llevarán a cabo simultánea y uniformemente a lo largo del borde de corte que con glóbulos más grandes. En adición, se puede mover proporcionalmente una mayor cantidad de refrigerante de lubricación hacia el lugar donde es requerido. Un fluido conteniendo grandes esferas de aceite tendrá una menor capacidad de transferencia de calor. El tamaño de las esferas depende de la cantidad y tipo de aceite contaminado presente en el fluido, así como también del diseño químico del fluido de corte. ¿Por qué la solución no siempre debe ser un fluido sintético? Basado en la evidencia presentada hasta ahora, podría parecer que un tipo de solución sintética sería en general mejor. Sin embargo, esa categoría a menudo carece del flujo de lubricación que requiere el brochado. Es muy probable que emulsiones semisintéticas penetrarán más cerca del borde de corte que los tipos de emulsiones normales, y algunas penetran totalmente debido a la acción de la capilaridad. También es probable que las soluciones sintéticas penetrarán aún más debido a su menor tamaño de partículas, pero debido a las altas temperaturas en la interfase rebaba-herramienta, el líquido se vaporiza y pudiera penetrar más aún en fase gaseosa. Este gas proporciona una presión de separación entre la rebaba y la cara de la herramienta, o el borde levantado. Los aditivos que proporcionan el fluido absorbido son los contaminantes que previenen el limpio contacto de los metales en contacto o roce. La adecuada selección de aditivos promoverá la formación de capas o filmes de absorción en el metal recién cortado. Estas capas son más fácilmente cortadas que el metal relacionado, protegiendo por tanto la cara de la herramienta de que sufra soldadura por presión. La función de los aditivos. Si hay cloruros presentes cuando el acero es recién cortado, un film de cloruro de hierro se formará, y el cloruro de hierro es un sólido relativamente débil, con punto de fusión alto. Como tal, proporciona una excelente lubricación para mantener las rebabas y la herramienta de corte separadas, por tanto, reduciendo la fricción entre rebaba-herramienta e incrementando el ángulo de corte. El sulfuro también es usado y correspondientemente forma sulfuro de hierro, y este es mejor cuando se trata de velocidades y temperaturas más altas. Es probable que demasiada actividad sulfurosa a bajas temperaturas tendrá un efecto de abrasión en las caras de la herramienta. La efectividad de estas delgadas capas o films se entiende que está limitada por sus puntos de fusión. El cloruro de hierro tiene un punto de fusión de 1100 grados Fahrenheit y el sulfuro de hierro de alrededor de 1850 grados Fahrenheit. Ambos reaccionan y funcionan esencialmente de la misma manera. Sin embargo, el cloruro es más reactivo que el sulfuro y empieza a combinarse con los sustratos de metal a bajas temperaturas, por tanto, haciéndolo mejor en operaciones de baja velocidad. Escogiendo el refrigerante perfecto. No hay respuestas sencillas. Por supuesto, hay más aspectos de los refrigerantes que los presentados aquí. No hay secretos o productos comerciales comunes en charola para tener un perfecto refrigerante. El refrigerante que es excelente para brochado de aceros de alta aleación pudiera ser muy pobre o no adecuado para brochar acero inoxidable y viceversa. La acción del fluido de corte para reducir la fricción depende enteramente de las propiedades químicas involucradas, y el fluido debe ser preparado y ajustado con la correcta cantidad y tipo de aditivos para la operación. Una débil reacción y la delgada capa de lubricación no se formará. Una reacción demasiado fuerte y tanto la herramienta como la pieza pudieran ser atacadas químicamente y desgastarse.
velocidades de corte, los fluidos de corte varían grandemente en su habilidad de reducir la fricción entre la rebaba y la cara de la herramienta. Sin embargo, a rápidas velocidades de corte hay menos tiempo para la penetración del fluido, menos tiempo para la reacción y por tanto menos habilidad para reducir la fricción. La habilidad de tener un buen mojado y un buen enfriamiento es mucho más importante a altas velocidades de corte, ya que el tiempo para que las reacciones químicas formen un film de absorción se mide en milisegundos. Contaminación y limpieza del refrigerante. La contaminación del refrigerante puede provenir de varias fuentes, como aceite hidráulico, lubricantes, limpiadores de piso, microorganismos y metales disueltos, todos los cuales inevitablemente ocasionan un fluido inefectivo que no se puede usar. Esta afirmación es verdadera, aun cuando se tengan sistemas de recirculación para limpieza que supuestamente recuperan el fluido a una condición de nuevo. Un control estricto del mantenimiento del fluido de corte reducirá la necesidad del desecho del fluido existente, de su limpieza y recarga, y mejorará el rendimiento y la vida de las herramientas de corte. Un adecuado procedimiento de limpieza deberá ser llevado a cabo antes de recargar el refrigerante al sistema. Limpiezas conducidas adecuadamente. 1. Bajarán el contenido de bacterias en el sistema y el conteo de hongos. 2. Reducirán problemas del mal olor y prevendrán la contaminación de refrigerante fresco con fluido rancio y contaminado. 3. Removerán limo e incrustaciones causadas por aguas duras, aceite contaminado y actividad bacterial. 4. Reducirán la necesidad de aditivos. 5. Reducirán el bloqueo y obstrucciones en las tuberías. 6. Prevendrán la contaminación cruzada de los diferentes refrigerantes que pudieran no ser compatibles. Limpiando el sistema de refrigerantes. Algunos procedimientos básicos deben ser seguidos para asegurar una limpieza total del sistema. Primero, bombear el fluido sucio fuera del sistema. Inspeccionar todas las trampas, tanques y canaletas. Asegurarse de que no hay grietas o fisuras o áreas muertas donde el fluido no circule, así como que no haya áreas con basura o acumulación de rebabas que pudieran crear charcos de refrigerante estancados que a su vez atrapen suciedad o polvo metálico húmedo. Estas áreas crean bacterias que rápidamente contaminarán el fluido fresco. Todas las barreras ciegas y las áreas muertas en el sistema de recirculación y distribución de refrigerante deben ser drenadas para remover el fluido estancado o contaminado. Segundo, inspeccione todas las máquinas que trabajen con un sistema centralizado de enfriamiento para asegurarse que no tiene un problema similar. Idealmente, serán compradas máquinas que no presenten estos problemas. Sin embargo, el departamento de mantenimiento puede modificarlas de tal manera que todos los rebabas y refrigerante sean movidos del área de maquinado hacia el sistema de limpieza y recirculación. Procedimientos similares deberán ser aplicados a máquinas independientes, aun cuando su sistema de fluido sea menos complejo. Charcos estancados de refrigerante son aún más perjudiciales en máquinas independientes que en sistemas centralizados, debido a sus tanques colectores más pequeños. Seleccionando el limpiador correcto. Un limpiador específicamente diseñado para limpieza del sistema mejorará significativamente la limpieza inicial de un sistema recientemente cargado y extenderá su vida útil. Si el fluido contaminado con bacteria es rápidamente sacado y se hace la recarga sin efectuar una buena limpieza, el conteo bacterial retornará a su nivel anterior en pocos días, a lo sumo 4 días. Los biocidas en el refrigerante fresco serán rápidamente consumidos ante el crecimiento y multiplicación de bacterias que fueron dejadas en el sistema. Como resultado, retornará el mal olor rápidamente.
Esto pudiera requerir un tratamiento más frecuente con biocida, el cual pudiera causar irritación en la piel de los operarios. Habrá por supuesto un incremento en los costos de aditivos, remoción más frecuente del fluido y recargas. Un limpiador del sistema formulado para la completa remoción de bacterias residuales debe de cumplir con ciertos criterios básicos. No debe ser corrosivo para las superficies en contacto. Durante la limpieza debe proporcionar un cierto grado de protección contra la oxidación y, por supuesto, debe de ser compatible con el refrigerante a ser recargado en el sistema, de tal manera que cualquier remanente en el sistema no afecte el comportamiento del mismo. Un limpiador ligeramente alcalino es recomendado para los sistemas de refrigeración. Selecciona un limpiador que pueda ser aplicado efectivamente a temperaturas de ambiente de hasta 180 grados Fahrenheit, de tal manera que no requiera una excesiva energía térmica para ser usado. Un bajo espumado es deseable para prevenir la cavitación de la bomba durante la recirculación del limpiador, maximizando los beneficios de la limpieza. Las siguientes medidas de precaución pueden ser extremadamente útiles para extender la vida del refrigerante y minimizar problemas. 1. Instalar conexiones de salida y mangueras en el sistema de bombeo del refrigerante para habilitar a los operadores a lavar y remover y mandar acumulaciones de rebabas o fluido estancado hacia el tanque. 2. Diariamente dirige el chorro a áreas donde el fluido se estanca para prevenir la contaminación. 3. Verifique semanalmente las canaletas. Remueva las acumulaciones de rebabas y basura que pudieran atrapar más basura y suciedad y crear un foco de contaminación y crecimiento de bacterias. Muchas gracias por su tiempo. Para mayor información sobre brochadoras, favor de contactar al ingeniero Rubén Escobedo en el correo ing.ruben.escobedo@gmail.com.